Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, Comarca Nové Buglé. Muy buenas tardes a los congresos regionales de la región Ñuscribo, a los congresos regionales de la región Nedrini, a los congresos regionales del área Codri, a los congresos del área anexa norte Santa Fe de Veragua, a los congresos regionales del área Ñuscribo, Nancerrecó, Yorquín y todo lo que compone la área anexa de la provincia de Boca del Toro. A las organizaciones sociales, populares, gremios, organizados, movimientos sociales, juveniles, universitarios, a nuestras organizaciones estudiantiles, universitarios de Aimbú, Peinubi, Penuchi, Federación Estudiantil de Changuinola, a los gremios de cooperativas, a los transportistas, a los médicos, los profesionales y no profesionales dentro de la comarca Nové Buglé, a la única iglesia Mama Tata dentro de la iglesia Nové Buglé, que es la iglesia Mama Tata, a todos sus coordinadores y estructuras de la iglesia Mama Tata y dirigentes de bases a nivel nacional y área de la comarca Nové Buglé. Igualmente a la iglesia doctrinaria, a la iglesia evangélica, a Citraibana, a Citravi, a los compañeros de diferentes organizaciones sociales y populares. Antes de entrar en detalle, me gustaría leer la resolución única emitida por la dirigencia del Congreso General con referente al Congreso que se preveía hacer para marzo del 2021. Dice así: República de Panamá, Comarca Nové Buglé y Campesinos, 12º Congreso General Tradicional Nové Buglé y Campesinos. Resolución única. El 12º Congreso General Nové Buglé y Campesinos Tradicional, en uso de sus facultades legislativas y auténticas y ordinarias, haciendo uso de su razonamiento en pos de la nación Nové Buglé y Campesinos, emanada tomando en cuenta la bioseguridad por parte de la salud y los derechos emanada del Ejecutivo, considerando que del 6 al 10 de marzo de 2021 se debe celebrar el 13º Congreso General Nové Buglé y Campesinos de manera masiva en la comunidad de Bocacorozo, distrito de Besigó, región Nedrini. Decisión emanada en el pleno del 12º Congreso General realizado en Alto de Jesús, distrito de Ñurún, región Codri, que a partir del marzo del presente año el país vive en un momento de emergencia sanitaria debido a la presencia del COVID-19, realidad de la cual nuestra comarca no escapa, que a partir de la fecha el Ministerio de Salud y el Ejecutivo han decretado medidas sanitarias y preventivas de bioseguridad, entre ellos la no aglomeración y personas por representar ahora foco de contagio, ya que hasta la fecha los contagios y muertes debido al COVID-19 van en aumento, siendo nuestra comarca vulnerable y carente de insumos para hacerle frente. Que la comunidad Bocacorozo, sede del 13º Congreso General, que se vio indirectamente afectado tras el paso del huracán ETA por nuestro país, resuelve informar a todas las organizaciones, congresos regionales, locales y autoridades tradicionales, caciques generales, regionales, locales, jefe inmediato, voceros, la iglesia Mama Tata y a todas que estén dentro de la comarca Nové Buglé, población en general, que ante las situaciones que atravesamos, la pandemia, Nové Buglé, el desastre natural y la medida de distanciamiento por el Ministerio de Salud, nos vemos obligados a suspender la celebración del 12º Congreso General Tradicional Nové Buglé y Campesinos, suspender la celebración del 12º Congreso, 13º Congreso Tradicional hasta segunda orden, toda vez que la misma ha sido consultada en las 3 regiones de la comarca y con diferentes organizaciones y dirigentes. 3. Contar a través de encuentro internacional de dirigentes el próximo
la próxima fecha de convocatoria del 13º Congreso General Tradicional Nové Buglé y Campesino. 3. Rechazar las divulgaciones falsas por personas irresponsables que anuncien informaciones que no sean directamente emitidas por la dirigencia del Congreso General. 5. Instar a la población a cumplir con la medida sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud y también la recomendación de nuestros medios médicos tradicionales. Comuníquese y publíquese. Dado en la comunidad de Alto de Jesús, el 20 del mes de diciembre de 2011, firma el presidente del 12º Congreso General, presidente Pedro Nola Flores, y su secretario Liborio Miranda, CC, con copia al Congreso Regional de la área Ñoscribo, Nedrini y Codrire, con copia al Congreso locales, con copia al Congreso de área anexa, con copia al cacique general regional y locales, con copia al jefe inmediato, los 72 jefes inmediatos, con copia a los voceros de la comarca, de las 3 regiones de la comarca, con copia a los Bugoldai, con copia a la primera iglesia Mamatata y a todos sus dirigentes y coordinadores de la región Ñoscribo, Nedrini y Codri y a nivel nacional, con copia a su excelencia Janaina Taigüenes, la ministra de Gobierno de Justicia, con copia a las organizaciones vivas dentro y fuera de la comarca y medios de comunicación y a nuestros asesores y comisiones permanentes y comisiones especiales. Bueno, como era de esperar, vendrán muchas reuniones, vendrán muchas actividades dentro de la comarca Nové Buglé, y en eso estamos claros. Y el esto que hace la dirigencia de la comarca es velar la salud del pueblo Nové primero la salud del pueblo Nové. Ya están prohibidas las aglomeraciones, las reuniones. Es más, ayer no se registró ningún caso en la comarca Nové Buglé, con una población de más de 200.000 habitantes, y no hay ningún caso. Anteayer se registró 8 casos. Porque si hay una población que le gustan las reuniones, le gustan visitar, le gusta estar en los eventos, es el pueblo Nové. Constantemente nos movemos para el otro lado y de aquí a allá. Pero también sabemos de que estaban pasando por unas dificultades en cuanto al tema de la pandemia y el COVID. Y muchos de nuestros hermanos han fallecido. Algunos están malos, algunos están hospitalizados, pero algunos están tratándose con la medicina tradicional. También le mandamos el mensaje claro que la medicina tradicional ha sido un pilar importante en la comarca Nové Buglé. Con los médicos sin calza, los curanderos, los médicos botánicos dentro de la comarca Nové Buglé. Entonces, seguir cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento, usando mascarilla, gel, alcohol, la medicina tradicional, hasta segunda orden. Es por usted, Panamá, es por usted, comarca Nové Buglé, es por usted, pueblo Nové Buglé. De esta manera, la dirigencia del Congreso General le hace al público, a la opinión pública de la comarca Nové Buglé, suspender todas las actividades dentro de la comarca, suspender todas las reuniones, encuentros, congresos. Nadie está autorizado para convocar ni unas reuniones, y mucho menos funcionarios del gobierno o agente que tiene otra agenda que no sea comarca Nové Buglé. De esta manera me despido, señores. Buenas tardes. Dios te bendiga Panamá, Dios te bendiga comarca Nové Buglé. Pásala bien en familia.